Yo quiero que ustedes me acompañen, por favor, a Génesis capítulo 32. Si yo le dijera a alguno de ustedes o a ustedes en esta noche, Dios te va a bendecir grandemente como bendijo a Jacob, pero va a ser una bendición que viene a través del quebrantamiento. Quizás a ti te guste la parte de recibir la bendición, pero no de ser quebrantado por Dios, como el caso de Jacob, que fue roto en un sentido, pero bendecido. Y nosotros vamos a leer en el capítulo 32 algunos versículos al principio, aunque nos vamos a enfocar de los versículos 22 al 32. Y esta historia de Jacob podemos decir que es el clímax de su vida. Pero antes de leer esa porción del versículo 22 al 32, yo quiero darle cierta información acerca de Jacob para que nosotros podamos entender la historia. Jacob, su nombre significa asidor de talón, engañador, suplantador. Esaú, su hermano, nació primero, pero Jacob le siguió asido a su talón. Él con astucia consiguió la primogenitura de parte de su hermano por un guisado. También, aconsejado por su madre, engañó a su papá y obtuvo la bendición paterna que correspondía a Esaú como el primogénito. Y Esaú, disgustado por lo que él había hecho, lo que había hecho Jacob, prometió matarlo. Él tiene que salir huyendo a Aram y allí escoge una esposa, va donde un tío de él, el tío Labán. Le sirve 7 años por su esposa, por Raquel, pero Labán le entrega a Lea y luego trabaja por Raquel. Y gracias a su astucia, él prosperó mucho y esto provocó la envidia de los hijos de Labán. Y él decide regresar a la casa o a Canaán, a la casa de su familia. Y en el capítulo 32, que vamos a ver, él está regresando a Canaán en obediencia a Dios, pero hay un problemita. Jacob tenía que encontrarse con su hermano Saúl, a quien él había engañado hacía 20 años atrás. Y Esaú había dicho que lo iba a matar. Él no sabía cómo lo iba a recibir su hermano Esaú. Y él, cuando va camino a su casa, ¿verdad? Él envía mensajeros a encontrarse con su hermano Saúl. Y miren lo que dice en el capítulo 32, en el versículo 6. Él envía mensajeros con presentes para su hermano y en el versículo 6 dice: los mensajeros regresaron a Jacob y le dijeron: fuimos a ver a tu hermano Esaú, él también viene a recibirte. Y 400 hombres vienen con él. Yo hoy voy a recibir a mi esposa que llega, ¿verdad?, de la conferencia y uno va solo o va con algún acompañante. Cuando uno va a recibir un familiar, uno no va con una escolta así. Y más con alguien que ha prometido, que ha dicho: tú me engañaste, yo te voy a matar. Jacob tuvo un gran temor y se angustió. Y distribuye en 2 campamentos al pueblo que tiene consigo, las ovejas, las vacas, los camellos, porque pensó: si Esaú viene contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Él le envía regalos a su hermano: 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas. Y le dice a los siervos que cuando vean a Esaú le digan: tu siervo Jacob viene detrás de nosotros. Pues Jacob pensó: bueno, yo voy a apaciguar la ira de mi hermano. ¿Cómo? Mandándole regalos, y regalos sumamente abundantes, si podemos decirlo de esa manera. Y él pensaba, como un buen suplantador, quizás así me acepte. Pasó pues el regalo delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Ahora yo quiero que ustedes vayan conmigo ahora al versículo 22 y leamos del versículo 22 al 32. Lo dejamos a él en el campamento durmiendo,
Y dice, se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues y les hizo pasar por el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó el hombre. Jacob respondió. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó el hombre. Jacob respondió él. Entonces el hombre dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Declárame ahora tu nombre, le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas por mi nombre?, respondió el hombre, y lo bendijo allí mismo. Jacob llamó Peniel a aquel lugar porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ya había pasado de Peniel cuando salió el sol y cojeaba a causa de su cadera. Por esto hasta el día de hoy no comen los hijos de Israel del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque Jacob fue tocado en este sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. ¿Qué es lo primero que nosotros vemos aquí? A Jacob solo. Él se fue al campamento a dormir, pero dice el texto en el versículo 22, se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas, a sus 11 hijos, pasó el vado de Jaboc, los tomó pues y les hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Vemos aquí a un hombre que no podía dormir. Un hombre lleno de temor, un hombre agitado, un hombre angustiado en medio de la noche. Dice el versículo 24, y se quedó Jacob solo. Quizás por primera vez él estaba ahí tranquilo, sin toda la distracción del trabajo de las personas del campamento, de su familia, de sus empleados, los siervos que trabajaban con él. Y ahí está él sin poder dormir. Imagínense a este hombre en el desierto, solo, en la oscuridad de la noche, mirando para todas partes, mirando al cielo, las estrellas, mirando al frente sin poder ver mucho, mirando alrededor, lleno de angustia, lleno de pensamientos que lo torturaban porque no sabía lo que su hermano Esaú iba a hacer con él. Y ahí está usted sentado de noche y vamos a imaginar que usted siente una mano que lo agarra. Imagínense el susto que se llevó Jacob. Quizás fue casi un ataque al corazón. ¿Quién puede ser que me está agarrando? ¿Quién puede ser que me viene a atacar? ¿Será un asesino enviado por Esaú? ¿Será un hombre que él mandó adelante para que me maten, para luego saquear el campamento, para matar a toda mi familia? ¿Será un ladrón del desierto? ¿Habrá aquí algún grupo de hombres que vinieron a saquear el campamento y a robarme? ¿Y qué hace él? Empieza a luchar con ese extraño, defendiéndose él. Pero el texto dice que luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y ahí está Jacob peleando con ese hombre cuerpo a cuerpo. ¿Quién es ese varón? En Oseas capítulo 12, versículo 4 se nos dice, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló y allí habló con nosotros. ¿Un ángel? ¿Qué ángel? El ángel del Señor que hemos visto varias veces en las Escrituras, que aparece en Génesis 18, lo vemos en diferentes partes. Y dice, luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Quién luchó con él? ¿Jacob con el hombre o el varón con él? ¿Quién fue a buscarlo para luchar con él? ¿El ángel? Fue a buscarlo para luchar con él. Imagínense lo que pasó ahí. El ángel lo está buscando a él. No Jacob buscando al ángel para que lo bendiga, sino es Dios que está luchando con Jacob para llevarlo a un punto de sumisión física y espiritual. Y Arthur Pink, el escritor, nos dice lo siguiente. Jacob no estaba luchando con este hombre, o sea, con el ángel, para obtener una bendición, sino que el hombre estaba luchando con Jacob para obtener algo de él.
Muchos comentaristas dicen que era para que Jacob viera su impotencia, su debilidad, su inutilidad, que viera lo poco que era ante su Creador. Era para enseñarnos que cuando reconocemos nuestra debilidad, entonces somos fuertes. Dios, mis hermanos, Dios estaba luchando con Jacob. Dios era su Creador, era su adversario. Dios estaba enseñando a Jacob a no ser tan autosuficiente. Dios lo estaba enseñando a someterse al Dios Todopoderoso. ¿Alguna vez tú te has visto luchando contra Dios, Dios luchando contigo? Cuando tú quieres hacer las cosas a tu manera, cuando tú te quieres aferrar a ciertos pecados, cuando tú quieres seguir en cierto estilo de vida. Todos nosotros hemos luchado y lucharemos en nuestras vidas cristianas. Todos nosotros somos como Jacob. Pensamos que el enemigo está fuera de nosotros. Pensamos que el enemigo es mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis padres, mi trabajo, este país, mis circunstancias. Y oramos, oh Dios, quítame ese problema. Ayúdame, Señor. Pero debemos recordar que el enemigo está en nosotros. El problema es mi carne. El problema es el pecado remanente que mora en mí. El problema es el egoísmo que me domina. Es mi deseo de vivir independientemente de Dios. Por eso Dios tiene que revelarme el poder que tiene el pecado en mí, el pecado que mora en mí antes de liberarme de él. Dice Tim Keller lo siguiente, el pastor. Tú has estado luchando contra Dios todo este tiempo. Tu verdadero problema es que no confías en Dios, no quieres depender de su gracia, sino de ti mismo. Y Jacob era maravilloso para eso. Engaña a Esaú con el guisado y la primogenitura. Engaña a su papá con la bendición. Era un hombre experto, él confiaba demasiado en él. Él no confías en Dios, no quieres depender de su gracia, sino de ti mismo. No pienses que el problema es Esaú, pero el problema eres tú. Y Dios te dice, yo voy a luchar contra ti. ¿Tú sabes para qué? Para liberarte de ti mismo. Y ustedes saben qué tiempo, dice el texto, que duró Jacob luchando con el ángel. Toda la noche. James Montgomery Boyce, ese pastor, predicador y comentarista, dice que cuando él estaba en el bachillerato en Estados Unidos, él practicaba la lucha olímpica. Y la lucha olímpica dura 6 minutos. Son 3 sesiones de 2 minutos cada uno y uno acaba exhausto. Óigame bien, exhausto. Y aquí dice que Jacob luchó toda la noche. ¿De dónde sacó fuerzas Jacob? No lo sabemos. ¿Por qué él luchó toda la noche? Quizás porque él tenía la determinación de seguir haciendo las cosas a su manera y eventualmente, haciéndolas a su manera, él creía que le iba a ganar a Dios. Yo le pregunto a ustedes algo. ¿Por qué Dios no le descoyuntó a Jacob el muslo desde el principio y lo dejó que luchara? ¿Estaba Dios esperando a ver si Jacob se sometía? No lo sabemos. Pero él estaba luchando porque él quería mantenerse siendo Jacob en su estilo de vida. Y cuando uno está aferrado a uno o varios pecados, la realidad es que rehusamos el darnos por vencido. Y esa es una de las razones por las cuales Dios muchas veces se convierte en nuestro más fiero antagonista para que nosotros nos sometamos a Él y para que podamos destruir el poder del pecado en nuestras vidas. Es como dice Pablo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que yo no quiero. Y él quería mantenerse en ese estilo de vida. Por allí él está solo con Dios y vemos cómo ese varón, el ángel de Jehová, viene y lucha con él. Pero en segundo lugar, yo quiero que veamos cómo Dios lo quebranta, versículo 25. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Yo imagino a Jacob, después del susto que lo agarró ese ángel, y él está ahí luchando, y él dice, bueno, yo me voy a salir con la mía, aquí yo estoy peleando, yo estoy ganando, yo lo voy a hacer a mi manera y me va a ir bien. Pero viene el ángel del Señor con un ligero toque y lo saca de combate inmediatamente. Y Jacob se da cuenta que él está luchando con el Dios soberano, el que hace su voluntad en nuestras vidas, el que siempre gana el combate, aunque muchas veces tenga que descoyuntarnos el muslo para que nos sometamos a él.
Nosotros tenemos la tendencia, mis hermanos, a creernos que somos dioses. Nosotros queremos vivir como a nosotros nos parece muchas veces. Y muchas veces Dios tiene que venir y quebrantarnos y dejarnos cojos para que nosotros nos demos cuenta que Él es el Todopoderoso, que Él es el soberano, que Él es el que gobierna en el universo. Y que si nosotros estamos andando de espaldas a Él, no nos vamos a salir con nuestra voluntad. Nosotros queremos vivir como nos place y queremos que las cosas resulten como nosotros queremos. Yo quiero escoger tal o cual carrera, a mí me va a ir de tal o cual manera en el negocio. Muchas veces vivimos igual que las personas del mundo y no hay una diferencia entre un cristiano y una persona del mundo. Muchas veces pensamos que podemos manejar nuestros trabajos, nuestros horarios y que Dios está ahí para servirnos. Pero entonces viene Dios y ruge como un león, nos quebranta. Vemos su inmenso poder y nos damos cuenta que la obediencia no es una opción, sino que es el único curso de acción razonable. Jehová reina. Y yo tengo que seguirlo a Él. Y lo vemos también con las enfermedades, con los accidentes, con los dolores que vienen con la edad. Cuando vemos nuestra fragilidad, cuando vemos nuestra debilidad. Entonces entendemos que debemos depender de Dios y no de nosotros. Dios me ha dislocado muchas veces mis planes. Muchas veces yo he pensado que las cosas tienen que ser de una manera y salen completamente diferentes. ¿A ustedes no les ha pasado eso, hermano? ¿Alguna vez has tratado de hacer algo en contra de la voluntad de Dios? Hacer tu propia voluntad y ves que el camino que estás siguiendo es un camino que te lleva al fracaso, a la derrota, a cargarte. ¿Por qué estaba Jacob así, tan angustiado, tan temeroso? Porque él, en su astucia, él pensaba que él iba a engañar a su hermano como lo había hecho y que todo iba a salir bien. Pero hay momentos donde Dios nos lleva al final de nuestras capacidades, que Dios nos lleva al final de nosotros mismos, nos pega contra la pared, de manera que nosotros tengamos que volvernos a Él. Y Dios utiliza muchas veces, muchas situaciones diferentes para traernos a nuestros sentidos. No estamos diciendo con esto que cada enfermedad que viene, cada pérdida o cada problema es porque estamos fuera de la voluntad de Dios, pero muchas veces, y tú y yo lo sabemos, es así. Tim Keller dice lo siguiente: muchas veces Dios tiene que herirnos para mostrarnos su gracia. La cojera que tuvo Jacob por toda su vida fue una señal de la gracia de Dios. ¿Por qué una señal de la gracia de Dios? Porque esto sirvió para despertarlo y también era algo mucho menor de lo que él merecía. ¿Tienes tú heridas, cicatrices? Todos nosotros la tenemos, hermanos. Recuerda siempre que esas heridas, que esas cicatrices son producto de la gracia de Dios en nuestras vidas. Son heridas que nos hace un amigo, alguien que ha intervenido en nuestras vidas para que vayamos por su camino y no por el nuestro, para que vayamos por el buen camino y no por el peor camino. Todos nosotros tenemos la tendencia a resistirnos al proceso de quebrantamiento que Dios hace en nosotros. Y nos amargamos, nos frustramos, nos quejamos, peleamos contra Dios. Señor, ¿por qué tú me has hecho esto? Señor, mira lo que tú has hecho, me has herido en el muslo. Señor, tú me has dejado cojo. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Cómo Jacob está solo en el desierto, angustiado, sin poder dormir, temeroso por lo que le va a hacer su hermano. Cómo pelea con un ángel. Cómo ese ángel lo toca, lo quebranta, le descoyunta el muslo. ¿Y qué hace Jacob? ¿Se queda ahí tirado? No. En tercer lugar, lo que vemos es que él se aferra a Dios. Versículo 26. Y dijo el ángel: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Él se aferra a aquel que lo ha vencido. Él se aferra al que ha triunfado en la lucha. Ahora ha habido un cambio en Jacob. Jacob es un hombre diferente. Antes él estaba luchando en su propia fuerza, pero ahora él ve que es vencido por Dios. Él ve que Dios es el Todopoderoso y él se aferra al ángel de Jehová, a Cristo, para que lo bendiga. Ahora que él está indefenso, ahora que él está cojo, él se aferra a aquel que le ha dislocado el muslo.
Yo les pregunto, ¿es Jacob un perdedor o un vencedor? Es la imagen de un hombre que se ha sometido a la voluntad de Dios. Es la imagen de fe. Él se aferra a Dios pidiendo su bendición. Es como la mujer sirofenicia que tiene a su hija enferma y que viene y clama al Señor, y clama al Señor, y clama al Señor, y le pide al Señor, porque él sabe que es el único que lo puede ayudar. Y él tiene esa determinación de aferrarse al Señor, sabiendo que solamente Él puede sostenerlo y confortarlo. Ya él sabe que él no puede ganar. Ya él sabe que tiene que caminar como Dios dice, y él ruega por una bendición. Ya él sabe que él tiene el muslo descoyuntado. Y él le dice, no te dejaré hasta que no me bendigas, si tú no me bendices. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Solo con Dios luchando, quebrantado por Dios. Cuando es quebrantado se aferra a Dios. Le dice, no te dejaré si no me bendices. Y en cuarto lugar, vemos la bendición de Dios. Versículo 27. ¿Cuál es tu nombre? Le preguntó el hombre. Jacob, respondió él. ¿Cuál es tu nombre? Soy yo, el engañador, el suplantador, el que toma por el calcañar, el que siempre se sale con la suya, el que en todos los líos que hay siempre sale sin ninguna mancha, aunque haya sido el causante de todos. Y en el versículo 28, el hombre le dice, ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Ya tú no vas a ser el engañador, el suplantador. Tú vas a ser un peleador de Dios. O uno que pelea con Dios. Tú vas a ser uno que está al lado de Dios. Tú vas a ser uno que tiene a Dios de su lado. Fíjense cómo todo lo que ha pasado, esa lucha del ángel con Jacob, ese descoyuntamiento fue para bendecirlo. Dios lo dejó cojo, pero fue para coronarlo. Y ustedes saben por qué muchos de nosotros no hemos sido bendecidos. Porque no hemos sido quebrantados. Nadie quiere que se le rompa nada. ¿Qué hacemos nosotros cuando las cosas se rompen? La botamos, el zafacón, que se vayan. Pero Dios nunca usa nada que no haya roto primero. Miren la historia de las personas que han sido grandemente usadas por Dios, cómo han sido quebrantadas. No hay bendición sin quebrantamiento. Y el aferrarse a Dios en medio de nuestro quebrantamiento es la clave para ser usado poderosamente por Dios para el avance del reino. Y a eso es que nosotros nos resistimos, mis amados. Por eso hay una bendición en el quebrantamiento de parte de Dios. Hasta aquí hemos visto que Dios le dio un nuevo nombre a Jacob, que es Israel. Para los hebreos el nombre refleja el carácter de una persona. Por lo que Dios está diciendo que le ha dado a Jacob un nuevo carácter. Ya no es Jacob, sino es Israel. Ya no es el suplantador, ahora es el que prevalece. Pero Dios tuvo que dejarlo cojo. Dios tuvo que quitarle su autosuficiencia. Dios tuvo que quitarle su autodependencia. Ahora este hombre va a prevalecer sobre sus enemigos. Ahora Jacob iba a reunirse con su hermano Esaú, iba a ir cojeando, pero yo iba a ir sin temor, porque él sabía que el poder de Dios, que Dios estaba con él y que Dios no lo iba a dejar. Y eso nos enseña que lo que nosotros debemos buscar es la bendición de Dios, porque cuando la tenemos no nos falta nada, estamos completos. Cuando nosotros prevalecemos con Dios por medio de Él, entendemos lo que es tener a Dios de nuestra parte, lo que es tener el cuidado de Dios, lo que es tener la protección de Dios. Dios no es un utility, no es algo que nosotros podemos utilizar como a nosotros nos parece. Nosotros debemos someternos a Él, no importa lo que pase en nuestras vidas. Y el ángel le dice, ya no te llamarás Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Fue que él le ganó a Dios? No. Fue el que él se aferró a Dios. Él fue persistente en medio de su situación. Él tuvo vigor, tenacidad hasta obtener la bendición.
Él había aprendido ahora a obtener la victoria, no apoyado en él mismo, sino apoyado en Dios y en su poder, y no en sus propias maquinaciones. Un autor dice que es una ironía porque dice, has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Aparentemente, cuando él contendió con los hombres, él le ganó. Engañó a su hermano Esaú para quitarle la primogenitura, pero miren cómo venía su hermano Esaú, y él no sabía las intenciones que tenía su hermano, pero su hermano dijo que lo iba a matar y no le tenía una buena voluntad. Él engañó a su padre Isaac y cuando estaba ciego y perdió su buen nombre. Y ahora, en ese lugar donde él estaba, en el vado de Jacob, él está atrapado entre enemigos. Y aún el mismo Dios, óigame bien, es su antagonista. En esa batalla él sufre una pérdida que resulta en una victoria para él. El muslo es descoyuntado, pero eso lo llevó a él a quebrantarse y a someterse a Dios. Él ganó mediante una pérdida y ahora él tenía el poder de Dios a su disposición. Mis amados, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y cuando parecemos débiles, entonces somos fuertes. Y en la persona donde reposa el poder de Dios, esa persona es invencible. Jacob le pregunta, declárame ahora tu nombre. ¿Por qué me preguntas mi nombre? Le dice el ángel, y lo bendijo allí. Él no le contestó la pregunta, sino que lo bendijo. Y esa bendición seguramente incluía la seguridad de la presencia de Dios, que iba a sostener a Jacob en esa reunión con su hermano Esaú. Y más que eso, la presencia de Dios iba a estar con él durante toda su vida, guiándolo y sosteniéndolo. Hay un texto en Isaías donde Dios le recuerda a su pueblo, su pacto con ellos. Y allí menciona a Israel y a Jacob como la simiente de Abraham, a la cual él había prometido ayudar y sustentar. Isaías 41:8, pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Y qué hace Jacob? Versículo 30. Llamó a aquel lugar Peniel porque dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Debemos destacar que las escrituras enseñan que ningún hombre ha visto a Dios con sus ojos físicos, porque Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero la experiencia de Jacob fue tan real como si hubiera sido visible. Y él estaba sobrecogido por ese encuentro tan íntimo que él había tenido con Dios. Mis amados, nosotros ganamos, como había dicho, mediante pérdida. Jacob ganó mediante una pérdida. Y Cristo ejemplifica esto perfectamente. Él vino, se humilló, se encarnó, sufrió la muerte de cruz por nosotros, por sus elegidos, para que nosotros no tuviéramos que experimentar la ira de Dios. Dice la Escritura, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué hizo Dios con Cristo? Lo exaltó. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. La bendición del quebrantamiento. Él estaba solo. Luchó, el ángel luchó con él, fue quebrantado, él se aferró a Dios, él fue bendecido. Y por último,
él continuó apoyándose y descansando en Dios. Versículo 31. Ya había pasado de Peniel cuando salió el sol y cojeaba a causa de su cadera. Por eso hasta el día de hoy no comen los hijos de Israel del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque Jacob fue tocado en este sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Ha tenido Dios tratos contigo? ¿Te ha dejado Dios incapacitado? ¿Estás tú en una situación difícil, donde tú sientes que estás roto en pedazos? Mira el caso de Jacob. Dios lo bendijo porque él le dijo al Señor, no te dejaré si no me bendices. A veces uno piensa, bueno, Jacob salió y quizá tenía una ligera cojera. Él parece que tenía que apoyarse sobre un bastón o una muleta. Y cuando él llegaba a un sitio, ya sea cojeando, ya sea con el bastón, ya sea con la muleta, como fuese, y la gente le preguntaba, Jacob, ¿por qué te estás cojeando? ¿Qué le respondía a él? Yo fui bendecido por Dios, por medio del quebrantamiento. Dios me rompió el tendón para bendecirme. ¿Qué hizo Jacob? Él ganó cuando fue golpeado por Dios. Él triunfó cuando se dio. Dios dejó a Jacob cojo y lo cambió de suplantador, de engañador, el que ataca por detrás. Y le dio un nombre, Israel. Y miren lo que dice Hebreos 12, 11-21. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. Aquí ya él tenía 147 años de edad y todavía se apoyaba en su bastón. Él estaba bendiciendo a sus nietos, pero él estaba apoyado en Dios. Él sabía que él estaba sobre un apoyo más fuerte que sus dos piernas, que las dos piernas las podían cortar si querían. Él estaba apoyado en Dios. Mis amados, y nosotros tenemos que aprender a apoyarnos en Dios. Él adoró a Dios, apoyado sobre su bastón, apoyado en Él. Y esa es la única manera como nosotros podemos adorar. Quizás hoy tú te encuentras solo y el ángel de Jehová está luchando contigo. Y te ha quebrantado. Aférrate al Señor, porque Él te va a bendecir. Y apóyate y descansa en Él. Dice un autor que cuando el ángel de Jehová, cuando el Dios de Jacob es nuestro refugio, Él pone su mano sobre nosotros para enseñarnos grandes lecciones espirituales. Muchas veces Él tiene que herirnos, muchas veces Él tiene que humillarnos, muchas veces tiene que incapacitarnos, pero la curación, la sanación que Él nos da es mucho más profunda. Él nos incapacita y nos sana para que seamos más fuertes. Jacob se apoyaba en su astucia, en que él podía suplantar, en que él podía engañar, en que él era un hombre inteligente. Pero esa noche Dios le descoyuntó el muslo para que dependiera solamente de él. Y él hizo de Dios su refugio. Yo no sé cuál es tu situación y cómo Dios está tratando contigo. Pero no importa cuál sea, aférrate a Él hasta que Él te muestre su verdadero carácter y su naturaleza. ¿Te ha humillado Dios al poner su dedo sobre tu muslo y lo ha descoyuntado? ¿Estás cojeando? No importa. Tú vas a ser bendecido si tú te aferras a Él. Pero fíjense, Dios nos bendice, pero primero Él nos quebranta. Él muchas veces pone una herida, pone una cicatriz sobre nuestra carne egoísta para recordarnos que no podemos vivir separados de Él, que necesitamos la bendición de Él, pero para eso debemos quebrantarnos. Y esa fue una lección que el apóstol Pablo aprendió muy bien. Afligido, perseguido, como dice él, llevando por todas partes, llevando en su cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos estamos siempre entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Hermanos, qué bendición es el haber sido humillado para que Dios nos exalte a su debido tiempo.
Qué bendición es que Dios nos rompa, que nos descoyunte los muslos, para luego Él venir y sanarnos y sostenernos. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé qué tanto tú te has quejado con Dios. Yo me he quejado mucho últimamente, mucho en la presencia de Dios. No he querido aceptar las cosas que me han pasado. Pero he aprendido que tengo que orar a Dios, no confiar en mí mismo y decirle al Señor, no te dejaré hasta que tú no me bendigas. Y lo segundo, Señor, yo no me voy a apoyar en mi propia prudencia. Yo te voy a obedecer a ti. Yo voy a confiar en ti de todo corazón. Yo no me voy a apoyar en mi propia prudencia. Yo te voy a reconocer en todos mis caminos, de manera que voy a esperar que tú endereces mi senda. Yo no voy a ser sabio en mi propia opinión, sino que yo voy a temer a Jehová y me voy a apartar del mal. Y yo voy a honrar tu nombre, no importa cualquiera que sea mi situación.